y estamos tan encantados de darle la bienvenida a esta siguiente sección a una oradora espectacular. Lee, yo sé que has estado muy emocionado. Sí, apenas ella dijo que sí, yo he brincado de la alegría, porque yo sé que ella está muy ocupada. Espero que la mayoría de las personas no sepan quién es Lynn McTaggart, porque esto será una revelación para ellos. Es muy emocionante. Lynn, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, gracias. Maravilloso. Y estamos hablándote hasta el Reino Unido. Lynn McTaggart es una de las voces centrales en el movimiento de la nueva conciencia. Ella ha ganado premios como periodista y es autora de 7 libros, incluyendo los mejor vendidos, El poder del ocho, El campo, El experimento de la intención y La unión, todos considerados libros semilla de la nueva ciencia y han sido traducidos a más de 30 idiomas. Quiero detenerme aquí antes de continuar en su biografía. Lynn yo la considero la pionera de algo que hoy en día está literalmente explotando. No solamente algo que ahora ha sido comenzado a ser comprobado con experimentos. Ella lo comenzó, la idea de la coherencia de grupo a grupo. Ella estuvo haciendo experimentos con muchas personas en diferentes países y ahora estamos comenzando a medir esto cuando hablamos del campo y de la coherencia, de la matemática del corazón y todas las cosas que han sucedido en la última década. Lynn es la que yo creo fue la primera. Eso nos emociona mucho tenerla. Sí, y debido a eso, ella tiene tantos nombres que las personas la han llamado. Aquí hay algunos cuantos que me encantan. La estrella rockera de la metafísica, la Madonna del mundo cuántico, la Malcolm Gladwell de la nueva ciencia y la Dalai Lama. Ella consistentemente ha sido votada una de las 100 líderes espirituales del mundo por su trabajo con la conciencia y con el poder de la intención. Lynn es conocida por la calidad de su escritura y de investigación profunda, su estilo inspiracional al escribir y su gran rol como líder del nuevo pensamiento y como un agente del cambio espiritual. Lynn, quiero darte la bienvenida a nuestro programa y te voy a dar el micrófono y te voy a preguntar, wow, ¿cómo comenzó todo esto contigo? Y luego, sé que no tenemos mucho tiempo, luego tú puedes continuar a hablar algunas de las cosas en las que estás ahora. Muchas gracias, Mónica y Lee, por esa introducción tan maravillosa. Yo fui secuestrada a este trabajo, es lo que puedo decir realmente. Yo soy una reportera investigativa, este fue mi entrenamiento. Mi trabajo en esta área comenzó a mediados de los años 90. Yo también soy coeditora y cofundadora de la revista que se llama Lo que los doctores no quieren decirte. Y ahí estaba yo en la mitad de los años 90 buscando en la medicina qué funcionaba y qué no funciona. Y eso requirió que yo buscara muchas historias científicas. Y mientras estaba haciendo esta investigación, encontré unos estudios muy buenos de sanación espiritual. Y yo comencé a pensar, entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que lleves un pensamiento y con ese pensamiento que alguien se mejore? Eso realmente cambia todo lo que creemos de cómo funciona el mundo. Entonces, saben, los reporteros, los periodistas son curiosos y yo estaba muy curiosa, pero yo realmente no sabía qué era lo que estaba buscando. Entonces, yo convencí a mis editores que me permitieran tener como un viaje sin una brújula específica. Y yo encontré que hay esa cosa que se llama los campos de la energía humana y yo le hablé a todos estos investigadores, a estos pioneros que estudiaban la conciencia de la física cuántica y hablé a muchos de ellos y fui del uno al otro y al otro. Siendo una reportera, tú vas a muchas partes para buscar cosas y a medida que lo hice rápidamente me di cuenta que me estaba tropezando con una nueva ciencia que se estaba creando, una nueva manera de vernos a nosotros mismos y al mundo. Continué siguiendo esto y le hablé a muchos de estos científicos. Y lo raro de los físicos cuánticos y de los investigadores de la conciencia son dos cosas.
Una es que hablan como en un código, hablan en matemáticas. Necesitan entonces ser decodificados y también no les gusta extenderse más allá de su propio trabajo experimental, su propio trabajo experimental. No quieren especular sobre lo que eso significa. Entonces yo me di cuenta que eso me iba a tocar hacerlo a mí. Entonces yo pacientemente estaba siendo tutoriada en física cuántica por estos hombres y mujeres. Y eso se volvió mi libro llamado El campo, pero había muchas cosas no terminadas allí. Eh, Había mucha evidencia experimental que de hecho mostraba que había algo que tenía la capacidad de cambiar la materia física. Entonces, la reportara en mí, la escéptica en mí, esa dudosa Tomás en mí me decían, bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando de ese efecto sutil de mover una partícula cuántica o estamos hablando de poder curar el cáncer con tus pensamientos? Y eso comenzó realmente como este experimento de la intención. Hay muchas cosas que se han escrito, por ejemplo, la película El Secreto y muchas cosas que estaban mostrando esto de una manera muy sencilla y eso era maravilloso para darle a conocer a la gente la idea de la ley de la atracción. Pero yo sentí que debía haber algo más. Entonces decidí establecer algo que se llamó el experimento de la intención y fue como una apuesta loca. Yo dije, voy a escribir un libro que también será una invitación a mis audiencias para que hagan parte de estos experimentos, porque yo pensé, bueno, el campo está en varios idiomas, tengo lectores allá que han leído el libro y sé que también hay muchos científicos que están trabajando en la investigación de la conciencia. Si yo junto todo esto, tendré el laboratorio más grande del mundo. Y eso es lo que hicimos. Entonces comenzamos realmente con pocos, con árboles y hojas, tratando de cambiar el agua y hacerla más pura. Con la conciencia yo realmente no creía que iba a funcionar, pero realmente funcionó. Hemos hecho todo tipo de experimentos, desde eso, tratar de bajar la violencia en algún lugar, tratar de sanar a alguien que tiene un desorden de estrés, tratar de cambiar la polarización en áreas y tengo 36 experimentos que hemos hecho a la fecha y muchos de ellos han sido medidos positivos y han tenido un efecto significativo y hemos podido rastrearlo. Entonces, eso fue muy interesante para mí. Pero lo que estaba comenzando a choquearme, especialmente cuando empezamos a hacer estos experimentos de la intención para traer paz y disminuir la violencia, traté de compartir con los participantes para ver qué experiencia estaban teniendo y ver si tenían otras cosas después de eso. Y entonces me di cuenta que estaban escribiendo cosas extraordinarias. Estaban hablando, que estaban arreglándose con familiares con los que habían peleado. Estaban trabajando mejor con sus cotrabajadores, con sus jefes. Habían perdonado a sus hijos. Sus vidas estaban haciéndose más pacíficas. Pero lo más grande, el resultado más grande fue realmente extraño. El 40% dijeron que estaban llevándose mucho mejor con cualquiera con quien entraran en contacto. Estaban relacionando mejor con todas las personas y con los extraños. Yo realmente quedé asombrada, no sabía qué pensar y continué estudiándolo y continué haciendo entrevistas y encuestas con las personas para ver si era como yo creía este efecto espejo tan extraño. Entonces, estos experimentos de la intención comenzaron alrededor de 2007 y yo decidí, un año después, dije, bueno, quizás deberíamos escalar esto a unos talleres, pero yo no estaba segura de qué hacer, porque ven, yo soy una reportora, una periodista, nunca he tratado de ser una sanadora. Entonces estaba pensando en eso y con mi esposo discutiéndolo un día y yo le dije, sabes, tal vez pondré a personas en grupos de 8 y haré que le manden energía de sanación a otra persona del grupo que tenga un reto de salud. Y él también es un reportero y me dijo, me encanta el poder del 8. Y es así como comenzamos. Tuvimos este primer taller, grupos de 8 personas. No esperábamos que fuera algo más que sentirse muy bien. Y a lo largo,
Cuando las personas llegaban después, al siguiente día, después de este taller de 8 personas, regresaban y reportaban que todos los que tenían, por ejemplo, algunos decían, yo tenía muchos dolores de cabeza y se me quitó, yo tenía un dolor de rodilla y se me quitó, y yo estaba caminando cojo y ahora estoy mejor. Alguien más tenía problemas intestinales y se habían ido, alguien más tenía cataratas y se habían mejorado. Entonces yo pensé para mí misma, ¿qué está sucediendo aquí? Y también era un poco escéptica al respecto. Yo dije, bueno, esto tan solo debe ser un efecto placebo. Pero entre más lo hacía, más encontraba que las personas que nunca antes lo habían hecho, incluso los que enviaban esa sanación, estaban siendo sanados. Y algo increíble sucedió el último verano. Fue el último verano en el que pudimos hablar en persona, presencialmente, hace como año y medio. Estaba hablando frente a un grupo de unas 700 personas y ahí yo tenía, después de terminar de hablar, yo le digo a todos, bueno, experimentemos esto. Entonces pongo a las personas en grupos de 8, hago que le envíen intención de sanación a quienes tengan un reto de salud. Y al terminar les pido que levanten su mano y que nos digan si experimentaron algún tipo de cambio. Entonces tuvimos algunas historias increíbles, personas que tenían dolores increíbles, el dolor se había relajado, se había disminuido, personas con otras condiciones estaban sintiendo mejor, el dolor de cabeza se había ido. Y cuando pedí una más, había un grupo sentado al frente y todos estaban señalando a una mujer y allí estaba ella. Y ella, su nombre es Maya, después supe, ella estaba sentada en una silla de ruedas. Ella estaba paralizada desde el cuello hacia abajo y le dijeron, tienes que dejar que ella hable, y querían ayudarla a levantarse porque las personas se levantaban cuando hablaban. Y ella dijo, no, yo no los necesito, y se levantó ella sola de su silla de ruedas. Y fue increíble. Y lo tenemos filmado porque toda la conferencia estaba siendo filmada. Yo estaba tan asombrada que de hecho la llamé después y tuve una conversación Zoom con ella. Y le pregunté, Maya, ¿qué fue eso? ¿Cómo se sintió eso? ¿Y estás todavía bien? ¿Todavía sigues caminando? Ella había tenido esta parálisis realmente rara, idiopática, que se iba y venía. La había tenido muy recurrente antes de esta intención, pero dijo que algo realmente extraño había sucedido. Sintió más amor que nunca antes en su vida, más amor de este grupo de extraños que estaban enviándole a ella la extensión. Entonces ella continuó enviando ese amor a otros familiares de ella que tenían cáncer, y dice que fue en ese momento cuando ella envió ese amor a esos familiares también, ese amor, ese altruismo, fue ahí cuando ella sintió que las ruedas de su silla era como que se hubieran desaparecido y que ella podía levantarse. Ella dijo que había dos cosas claves en el trabajo que yo había estado tratando de hacer para comprender este fenómeno. Porque miren, la reportera en mí, la escéptica, continuaba diciendo, no, ¿qué está sucediendo aquí exactamente? ¿Por qué podemos sanar a las personas en un instante? Porque yo ahora lo he visto miles de veces y creo que ella realmente le dio al punto, al clavo, y dijo que ese sentimiento de amor sobrecogedor, incluso algo más allá. Es posible que nos sintamos amados en nuestra vida, pero en primer lugar, este era un grupo de extraños que ella nunca antes había visto. Y número dos, estaba experimentando amor, pero también estaba experimentando un estado de unidad. Y creo que es ese trabajo que yo he venido haciendo, y esa investigación demuestra que tenemos una percepción de nosotros mismos como que somos una entidad separada en un planeta solitario, en un universo, y que estamos solos en el planeta y en el universo.
Eso es nuestra comprensión de lo que es ser humano. Pero cuando miras la nueva ciencia es algo muy, muy diferente. Lo que vemos es que nosotros, de hecho, todos estamos conectados. Ahora, muchas personas dicen, sí, estamos todos conectados, pero de lo que estamos hablando es, de hecho, de que estamos conectados a través de nuestras partículas subatómicas. Estamos conectados a través de lo más elemental nuestro. Nosotros tenemos partículas subatómicas que son energía pura, paquetes de energía que vibran e intercambian energía con otras partículas subatómicas, como en un juego de tenis, en un partido de tenis. Y lo que esto genera es una danza enorme de energía, un campo para la danza de la energía. Es algo tan enorme que la energía entre tú y yo, si estuvieras sentando una yarda lejos de mí, eso sería suficiente como para hacer que hirviera todos los mares del océano. Tanta energía hay ahí entre mis partículas subatómicas y las tuyas. Entonces, lo que comprendemos es que nosotros realmente estamos todos conectados y las partículas subatómicas son un fenómeno muy interesante porque, número uno, ellas llegan hasta el infinito y también pueden tomar una cantidad infinita de información. Si quisieras poner la biblioteca del Congreso en una partícula subatónica, pudieras hacerla si todas ellas estuvieran en el marco de una onda cuántica. De esto se trata todo, de esto se trata este campo. Las ondas cuánticas van hasta la infinitud y también pueden traer información de otras partículas o de otras ondas subatómicas cuánticas. Tienen una capacidad infinita de almacenar información. Entonces, muchos científicos creen que este campo allí afuera, esa danza de energía del campo cuántico, es como un intercambio de toda la información. Y a través de eso, todos estamos conectados a través de nuestras partículas subatómicas. A través de ese partido de tenis sin fin estamos todos conectados, pero no llegamos a experimentarlo. Pero lo que yo he visto una y otra vez y otra vez y otra vez es que sí llegamos a experimentarlo con un grupo. Es un grupo poderoso, así lo vemos cuando estamos en grupo. Entonces, cuando yo me di cuenta y lo que estudiamos con las ondas cerebrales es que cuando las personas se unen en un pequeño grupo con una intención de grupo, las personas dejan su propia individualidad y entran a ese estado de unidad. Yo lo he visto en estudios de ondas del cerebro. Fui muy afortunada de estar en la universidad quiropráctica más grande del mundo y ofreció poner la neurociencia a mi disposición. Nos reunimos, algunos voluntarios estudiantes, tuvimos 7 grupos, los tuvimos en grupos y pusimos un electroencefalograma para medir las ondas del cerebro en uno de cada uno de los miembros de cada grupo y después los miramos y los neurocientíficos que hicieron este estudio estaban asombrados, como lo estaba yo, porque ella estaba convencida que estas firmas del cerebro eran idénticas a las de la meditación. Ella creía que iban a ser como la de meditación. Encontró un silenciamiento de algunas partes del cerebro derecho. Aquí, donde están los parietal lobes, ellos nos ayudan a navegar a través del espacio. Te dicen qué eres tú y qué no eres. Y estaban muy silenciados. En cambio, los lóbulos frontales, también los que traen la negatividad, estaban muy abajo. Y estas firmas de las ondas del cerebro, aunque no eran nada como la de meditación, eran casi que idénticas a los estudios de la Universidad de Pensilvania, de los monjes budistas cuando están haciendo esas prácticas de oraciones extáticas. Estos estudiantes que estábamos probando, que eran totalmente novatos, estaban en un estado de unidad extática. Pero lo más interesante de todo esto
es que, ¿saben? Cuando nosotros pensamos en una experiencia mística, en un estado de unidad, creemos que tenemos que sufrir para lograrlo, tenemos que ir a sudar mucho o caminar sobre carbones calientes o invertir muchos años en prácticas muy dedicadas o tienes que gastar horas haciendo cierto tipo de cosas para llegar a ese estado. Pero mis estudiantes eran completos novatos que ni siquiera habían meditado nunca antes. Y después de haber tenido unas instrucciones básicas de mi parte, eso fue todo. Y sin embargo, entraron a ese estado de unidad increíble. Y cuando yo miro después de eso y le hablo a las personas que están en grupos empoderados y les pregunto sobre su experiencia, sobrecogedoramente describen lo que muchas personas, como este psicólogo Abraham Maslow, como experiencias pico, que son sentimientos de una sensación de unidad increíble, cambios físicos que realmente, como por ejemplo, está realmente por fuera de tu cuerpo, un sentido como de una epifanía, porque de repente comprendes qué significa el mundo, un sentido como de rejuvenecimiento, de enamorarte de nuevo con tu vida y mucho, mucho más. Y mis estudiantes en estos grupos empoderados estaban experimentando todo esto. Entonces me di cuenta que el poder de esto es que no necesitas sudarla mucho, no necesitas muchas horas de hacer una cosa. Lo único que se necesita es una intención común en un grupo y eso es como un pasaporte, como una pista rápida a algo milagroso. Esto es increíble y yo sé que hay personas que están mirando en este momento y su pregunta es esta: ¿cómo puedo llegar a uno de esos grupos empoderados? Bueno, fantástico. Bueno, se requiere un poquito de práctica, pero no mucho, para aprender cómo ser un maestro de la intención. No se requieren años de dedicación, pero sí necesitas saber lo que yo considero son 13 claves de la maestría de la intención. Y necesitas reunir un grupo, pero estas son las notas más sencillas para eso. Esto es la manera sencilla de hacerlo. Necesitas reunir a un grupo, necesitas que todos tengan una intención en común y todos, si están juntos presencialmente, que todos se tomen de la mano. Alguien dice en voz alta la intención, todos llevan esa intención a sus corazones, todos visualizan el receptor que está logrando esa meta, lo que sea, con sus 5 sentidos, y lo envía hacia afuera, lo envía hacia el receptor. Por 10 minutos se sostiene esa intención, sosteniendo esos pensamientos juntos. Esa es la base más sencilla para esto. Pero ustedes pueden también establecer esto en persona o virtualmente. Yo tengo un lugar en mi página web, en el sitio de mi comunidad, donde miles de personas establecen sus propios grupos. Pueden hacerlo en nuestra página lynnmctaggart.com. Pueden hacerlo también en una página web, en una página de Facebook. Yo lo hice el año pasado con lo de COVID para sanar, para unir a las personas durante esa crisis, porque me di cuenta que tantas personas se sentían solas. Ahora, esto es lo grandioso de esto. Funciona también virtualmente como presencialmente, y eso es lo que yo hago en mis cursos. Pongo a las personas en grupos. Por ejemplo, tengo una clase de un año entero llamada donde yo enseño para ser maestros de la intención y luego los pongo en grupos. Y yo monitoreo lo que sucede con ellos todo el año, y lo que hemos encontrado es que todo se trata o que todo se basa en que realmente se encuentren regularmente, semana tras semana tras semana. Entonces, casi todos ellos, al 100%, experimentan transformaciones muy importantes en sus vidas, ya sea su salud, o su carrera, o sus finanzas, o sus relaciones.
incluso su propósito de vida. Les daré un ejemplo de lo último que tuvimos. Acabamos de terminar la clase del 2020 en enero de 2021, antes de comenzar con la nueva. Y la clase de 2020 tuvimos unas historias increíbles. Una mujer que era adicta al azúcar, tanto que ella se levantaba en el medio de la noche y se iba a comer azúcar y luego se sentía realmente cansada y dormía toda la mañana. Y entonces esto estaba afectando su salud y su matrimonio. Su grupo dio la intención para que ella se lograra liberar de su adicción. Ella lo hizo, ha perdido una gran cantidad de peso, ha comenzado a ejercitarse, ha comenzado a meditar, la relación con su marido ha comenzado a mejorar y ella dijo que este ha sido el mejor momento de su vida y tuvo ese apoyo increíble del grupo, que yo creo que es otra pieza clave. Creo que esto es tan asombroso. Tuvimos otro señor que tenía fatiga crónica, se sanó y ya está trabajando. Tuvimos otra mujer que era adicta a antidepresivos y con la ayuda de su grupo y sus intenciones se liberó de sus drogas. Y nunca antes nunca antes lo había podido hacer. Y así otras personas. Otra de mis favoritas le pidió al grupo que su intención fuera que se abriera su corazón para poder amar. Y después de haber hecho la intención, un novio de hace 30 años la llamó y ahora están locamente enamorados y se han unido de nuevo. Tan bonito. Entonces hemos visto todo este tipo de cosas. Todo se trata de hacerlo semana tras semana, conectarse cada semana. Entonces, cuando yo pienso, ¿qué es lo que está sucediendo aquí realmente? Y creo que es una combinación. Por supuesto, está el poder de la intención, que es extraordinario, es verdadero. Tus pensamientos son cosas que afectan otras cosas. No hay cuestionamiento de eso. Son medicinas. Los nuevos estudios del efecto placebo demuestran que incluso cuando alguien sabe que está recibiendo un placebo, mientras el doctor le diga que esto va a funcionar para ti, entonces funciona. ¿Qué es eso? Es un pensamiento con lo que logran mejorar. Eso genera cambios enormes en el cerebro. Las partes involucradas en el dolor en el cerebro, eso cambia. Si tomas un placebo o una pastilla de azúcar, el cerebro lo recibe como un placebo y aún así puede mejorar. Y también tenemos el efecto de grupo. Los grupos tienen una dinámica increíble, un efecto colectivo en la psicología. Y también está el altruismo, esa gran paz que da ese grupo. Cuando yo estudié la ciencia del altruismo, eso demuestra que el altruismo es algo que nos hace más saludables, más felices cuando tenemos un comportamiento altruístico. Entonces, un grupo de estos empoderantes es un grupo altruístico, porque uno está dando, entregando, no eres el receptor. Lo que yo veo una y otra vez es que las personas que están estancadas, cuando yo les digo, deja de enviar intenciones solo para ti, envía intenciones para otros, ese es el momento en que cambian. Y ahí es cuando todo mejora. Esto es increíble. Casi que ya no tenemos tiempo, pero acabas de reforzar lo que casi todos los que han estado en este programa han dicho, que la sanación que ellos están buscando es como un subproducto de la conciencia y eso es lo que desencadena la sanación. Lo siento de haber tenido que interrumpirte en el cierre, pero no quiero que nos perdamos esta parte. ¿Tienes algo más para darle a los oyentes? Como tu página web, sí, absolutamente. Muchas gracias, Lee. Sí, nosotros continuamos haciendo experimentos de intención y los últimos que hemos hecho son para terminar la polarización. Lo hemos hecho con los árabes y israelitas y también con republicanos y demócratas. Entonces, ustedes pueden ser parte de nuestros experimentos de la intención en mi página web. Y además,
Estamos llevando a cabo un buen número de nuevos cursos, uno tan solo para practicantes que dicen, conviértete en un mejor sanador con el poder de la intención, porque los practicantes no se dan cuenta que el pensamiento lo es todo cuando se trata de sanación, no solo para el paciente, sino para ti, para ti. Y las palabras que tú utilizas son importantes. Yo trabajo desde eso y también enseño cómo hacer estos grupos empoderados, y es algo increíble. El grupo y el curso de el maestro de la intención. Yo he venido haciendo mucho de esto, tanto para sanar el pasado como para diseñar el futuro. Todo está en mi página web, lynmctaggart.com. Oh, increíble, fabuloso. Nos encanta todo lo que nos has dicho. Te ves tan vibrante, estás caminando por tu verdad y es algo tan sencillo. Eso es lo que me encanta de lo que ofreces, que es algo tan sencillo. Vamos a tomar ahora un receso de 10 minutos y los animo a todos, vayan y chequeen su página web, lynmctaggart.com. Muchas gracias.